¿cómo están? Para los que no me conocen, porque por ahí no coincidimos con los horarios, mi nombre es Griselda Chirino y trabajo en el Consultorio de Educación Terapéutica Integral del Hospital Lago Maggiore. Bueno, en esta presentación quería que compartamos juntos algunos conceptos del tratamiento de la diabetes. Voy a compartir pantalla. Entonces, son los pilares fundamentales del tratamiento de la diabetes, los fármacos, que pueden ser fármacos orales, dobles fármacos, o según la indicación médica, el monitoreo glucémico capilar, la actividad física, un plan de alimentario saludable y la educación terapéutica integral. Son los 5 pilares fundamentales del tratamiento de la diabetes. Como dijimos, uno de los pilares fundamentales es la actividad física. ¿Cuánto de actividad física? Aproximadamente 150 minutos semanales. ¿Lo puedo acumular a la actividad física? Es decir, no puedo ir de lunes a viernes, entonces hago los 150 minutos en la semana. Lo aconsejable es que no, que sea a lo mejor 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado. Eso lo maneja el paciente, y que esta actividad física le guste al paciente, se sienta cómodo, ¿sí? Porque, por ejemplo, si elige ir a caminar cuando haga calor, no va a ir a caminar porque hace mucho calor, y cuando haga frío no va a salir porque hace mucho frío, está lloviendo. Entonces la idea es que vaya a un lugar tipo cerrado, o pueda caminar al aire libre con compañía. Eso como que nos aumenta y nos da ganas de seguir adelante. Puede ser también otro de los pilares el farmacológico, que son obviamente lo que son inhibidores de absorción, pueden ser secretagogos o sensibilizadores. Y también inyectable, que es la insulina, o puede ser combinados. Como dijimos, todos los pilares fundamentales es el plan alimentario saludable, mesurable y adaptado y adecuado a cada persona con diabetes. Esto teniendo en cuenta, obviamente, qué puede comer el paciente, qué tiene para comer, y hacerlo en un contexto que coma en forma familiar. Hay pequeños tips para hacer esto, y que puedan comer, obviamente, en familia, y no que terminen en el mero cumplimiento de que hago unos días y después ya no lo puedo realizar más por el tema económico. Entonces, la idea es que perdure en el tiempo. Y obviamente la educación terapéutica integral, que esto lo puede realizar cualquier enfermero. Recordemos que los enfermeros son los que están las 24 horas con el paciente, se puede realizar a cualquier horario, en cualquier momento. Bueno, y los fármacos. En los fármacos les pueden dar diferentes fármacos orales, como por ejemplo los insulinos secretores, los insulinos sensibilizadores, los inhibidores de la alfa-glucosidasa, y unos nuevos fármacos que son las incretinas y los DPP4. La insulina va a actuar de una manera en nuestro organismo, así como también dijimos los otros fármacos van a actuar en distintos órganos del cuerpo. Por ejemplo, en el páncreas va a actuar lo que conocemos como sulfonilureas, que en el hospital actualmente tenemos lo que es glibenclamida y glicazida. También, por ejemplo, la metformina, que actúa a nivel del hígado y del intestino, y así cada uno de estos fármacos orales tiene un órgano blanco donde va a actuar. Estos medicamentos, obviamente, según lo considere el médico, pueden ser combinados. El efecto de la insulina
es a nivel de los receptores de la célula. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en esta presentación vamos a ver que cuando comemos todo se transforma en glucosa, la glucosa circula por el torrente sanguíneo, va a intentar entrar a la célula, pero si la insulina no le abre la puerta, la glucosa no va a poder entrar y no va a poder generar energía. Una vez que está dentro de la célula, genera energía. Ahora bien, ¿qué pasa si la insulina no hubiese estado? La glucosa no puede entrar a la célula va a estar en energía, sin energía, el paciente se va a sentir cansado, ¿sí? Y la glucosa de los alimentos va a estar presente en el torrente sanguíneo y obviamente si nos medimos la glucemia, vamos a estar en hiperglucemia. Miren qué importante esto de la glucosa, ¿no? Si bien hay muchos alimentos que contienen glucosa en forma natural, como por ejemplo en la leche la lactosa, en la fruta la fructosa, ¿sí? Es muy importante para todas las actividades de nuestro organismo. Por ejemplo, una persona que pese 70 kilos aproximadamente necesita 200 gramos de glucosa. ¿Para qué? 130 gramos de glucosa las va a utilizar el cerebro para todas sus actividades. Los otros 70 restantes, el resto del organismo. Ahora bien, dentro del páncreas se segregan dos hormonas muy importantes, que es la insulina y el glucagón. En el páncreas existen millones de islotes de Langer, ¿sí? En esos islotes está la célula beta, que es la que segrega insulina. Podemos decir que la insulina es una hormona anabólica formada por una cadena polipeptídica de 51 aminoácidos. Si yo comienzo a mover esta secuencia de aminoácidos, comienzan a dar los distintos tipos de insulina. Como ven acá, si nosotros comemos, ¿sí? Esto se va a convertir en glucosa y nuestro páncreas va a estar listo para segregar la insulina para acompañar esto y poder abrir la puerta de esa célula para que entre este alimento y genere energía como lo vimos anteriormente. Ahora bien, ¿cómo le explicamos al paciente qué es la insulina? Generalmente yo les suelo decir que la insulina es la llave que abre la puerta de la célula para que ingrese la glucosa a la misma y genere energía. ¿Y qué pasa dentro de la célula? La glucosa, una vez que está en el interior de la célula, se utiliza como energía para hacer las actividades cotidianas nuestras y la otra parte se deposita en el hígado en forma de glucógeno. Estos son, en este gráfico vamos a ver los niveles de glucemia y la secreción normal de insulina. Entonces, cuando nosotros comemos, se eleva la glucemia, ¿sí? Y vamos a tener secreción de insulina en dos fases. La primera fase, que va a ser inmediata, y la segunda fase va a ser aproximadamente a los 10 minutos, que es la insulina de novo, una que está reservada, y que nos va a durar aproximadamente 2 horas. Este cuadro se los hice como bien ejemplar, es de mi autoría, así que lo quiera me lo puede pedir, no tengo problema en compartírselos. Ahora bien, las insulinas se van a dividir en insulinas basal, en insulina bolo, insulina basal bolo. ¿Cuáles son las insulinas basales? Por ejemplo, las humanas, el tipo de acción es intermedia, la NPH, que es conocida por todas, que su tiempo de inicio es entre la hora y media, 2, su pico máximo de acción es aproximadamente a las 6 horas y dura 12 horas. Y tenemos sus distintas marcas comerciales. Después tenemos los análogos de insulina, que tenemos dentro de las lentas, la glargina, que ustedes por ahí en el hospital la conocen como Lantus, empieza a actuar a la hora de inyectada más o menos,
no tiene pico, es sin pico, es decir, es una meseta y dura aproximadamente entre 20 y 24 horas. Entre ellas tenemos muchas marcas comerciales, pero acá debo hacer una aclaración que la insulina Toujeo, por ejemplo, esta, tiene una mayor concentración. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a poner menos bolo de insulina, ¿sí? Pero no menos cantidad de unidades. Luego tenemos la insulina Detemir, que su tiempo de inicio de acción es a la hora 2 aproximadamente, no tiene pico, es decir, que es también una meseta y dura aproximadamente entre 12 a 18 horas, que es la insulina Levemir. Y dentro de los basales análogos ultralentos tenemos Degludec, que también empieza a actuar a la hora 2 de inyectada, no tiene pico, también está actuando permanentemente sin hacer ningún tipo de pico, es decir, en forma de meseta, y dura aproximadamente 24 a 36 horas, y es la de marca comercial, la Tresiba. Ahora bien, hablemos de las insulinas que son bolo, ¿sí? O preprandiales, o de corrección, como les suelen llamar. Tenemos las insulinas humanas, que es la rápida, por ejemplo, que puede ser la corriente o regular, como la conocen ustedes, empieza a actuar a los 30 minutos de inyectada, dura aproximadamente 6 horas y su pico máximo lo hace aproximadamente entre las 2 y 4 horas. Y tenemos distintas marcas también. Los análogos ultralentos, que puede ser lispro, aspartica, glulicina, comienzan a actuar entre los 10 y 15 minutos de inyectada. Su pico máximo lo hace entre la hora y 2, ¿sí? Y dura aproximadamente 4 horas. También tenemos distintas marcas comerciales. Y las basal bolo, es decir, que son las mix, que tienen una insulina basal y una de corrección, están mezcladas. La insulina NPH está mezclada con la insulina rápida o con la insulina ultra rápida con la Lispro. Ahora bien, el tiempo de inicio de acción va a ser a con la rápida a los 30 minutos y con la ultra rápida va a ser a los 15 minutos. Va a tener doble pico, porque va a tener el pico de acción de la insulina rápida o ultra rápida y luego de la insulina basal. Estas me van a durar aproximadamente 12 horas, porque recuerden que en su contenido tiene insulina NPH. Ya habíamos dicho que dura aproximadamente 12 horas. Y obviamente tenemos sus distintas marcas comerciales. Ahora bien, van a ver que tenemos FlexPen o pens de insulina o lapicera, como les suelen llamar, que se parecen a la insulina, pero esto tiene que quedar claro que no lo son. Que son, por ejemplo, la Victoza, que es liraglutida, que se utiliza generalmente en pacientes con gran obesidad, ¿sí? Pero son análogos de GLP-1. También, por ejemplo, el Vieta, ¿sí? Que estimula en realidad la secreción de GLP-1. Esto que ven acá es un kit de glucagón. ¿Para qué se utiliza? Para cuando el paciente está en una hipoglucemia grave, ¿sí? ¿Cómo lo debemos utilizar? Voy a abrir, voy a sacar la tapa naranja del frasco ampolla, voy a colocar esta solución dentro del frasco, voy a diluir como si diluyeran un tipo de antibiótico. Una vez que esté diluido, esto se hace en forma rápida, se carga nuevamente el contenido en la misma jeringa. En el paciente adulto se coloca absolutamente todo, la dosis. Y en el pediátrico se utiliza la mitad de la dosis. ¿Por qué vía se realiza? Por la vía celular del tejido celular subcutánea o intramuscular. Bueno, como ya les había mencionado en el cuadro anterior, la farmacocinética de la insulina, donde vemos el tiempo de inicio de acción, el pico máximo, ¿sí?
y cuánto nos dura cada insulina. Esto es como un poco más esquemático de lo que ya hablamos. En el hospital generalmente tenemos insulina NPH y corriente. Dijimos que la NPH dura 12 horas, la corriente regular aproximadamente 6 horas. ¿Qué es lo importante destacar acá? Que la insulina corriente o regular se coloca preprandial, es decir, antes de las comidas principales, ya sea el desayuno, almuerzo, media tarde o cena, según la indicación médica. Para esto debemos tener en cuenta a la hora que come el paciente. ¿Por qué? Por el tiempo de inicio de acción. Es decir, si justamente voy y le coloco a las 12 la insulina ultra rápida o rápida a un paciente, porque resulta que después tengo que hacer otro tipo de actividades dentro de mi jornada laboral, y justo ese día pasó algo en la cocina y el oficero no llevó la comida a tiempo, ¿qué puede pasar en este tipo de paciente? Que haga una hipoglucemia, porque recuerden que dijimos que si colocamos corriente va a empezar a actuar a los 30 minutos, y si colocamos en ultra rápida va a empezar a actuar a los 15 minutos. Es aconsejable decirle al paciente que cuando salga, ¿sí?, cuando vaya a comer a otro lugar, se coloque este tipo de insulina de corrección o de bolo siempre que vea la comida en la mesa, para no justamente sufrir estos eventos de hipoglucemia. Ahora la pregunta del millón. Por ahí vemos que las insulinas nos indican colocar 20 unidades de insulina NPH a un paciente a las 12 horas, ¿sí? Y justamente le toca colocar 5 unidades de insulina corriente a la misma hora. ¿Qué hacemos a veces? Colocamos en una jeringa las 20 unidades de NPH y en la otra las 5 unidades de corriente. Ahora, ¿podríamos hacerlo de alguna manera diferente para poder ocasionar menos dolor a ese paciente, para realizar solamente una punción y para disminuir el consumo de insumos que tenemos? Sí, lo podemos hacer. ¿Y cómo lo hacemos? Para mezclar las insulinas en una misma jeringa, primero debo cargar la insulina corriente y luego cargar la insulina NPH. ¿Por qué se hace así? Porque ambas insulinas están constituidas por casi los mismos ingredientes, digamos. Pero ¿qué pasa? A la insulina NPH le han agregado protamina y zinc. La protamina es una proteína, lo que hizo enlentecer a esta insulina. Entonces, en lugar de durarme 6 horas, me va a durar 12. Ahora bien, ¿qué hago? ¿Qué pasa si yo cargo primero NPH y después cargo corriente? Lo que va a pasar es que mínima gota de que me caiga de la NPH en la corriente la va a contaminar, la va a enlentecer, la va a transformar en una insulina basal, en una insulina NPH. Y, o sea que voy a dejar este frasco contaminado y a la hora de que mi compañero tenga que corregir, en realidad no va a estar corrigiendo, va a estar colocando más insulina basal. Entonces, para que quede claro, lo primero que se hace, se carga insulina corriente y luego se carga insulina NPH en una misma jeringa y se realiza una sola punción en ese paciente. ¿En qué se utiliza la insulina? Se utiliza en diabetes tipo 1 sí o sí, en diabetes gestacional, en diabetes mellitus tipo 2 con mal control metabólico y en la internación. Y obviamente en diabetes mellitus otros tipos específicos. El tratamiento de insulinización y la dosis, si bien es una indicación médico, donde el médico se va a basar en la dosis diaria total de aproximadamente de 0,3 a 1,5 unidades
internacionales de insulina por kilogramo peso por día, ¿sí? Esto el médico puede hacer una cuenta de dividir 50% de basal y lo del otro 50% lo dejamos para todo lo que son preprandiales. Es una indicación médica que queda por escrito, pero debemos conocer de dónde viene. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos adversos de la insulina? Aumento de peso. ¿Por qué? Porque generalmente los pacientes tienden a abusar de los alimentos y colocarse dosis de insulina extra. ¿Y qué dijimos que la insulina? Es una hormona anabólica, entonces nos va a hacer aumentar de peso. También por colocarse insulina de más puede que nos cause hipoglucemia. También podemos tener alergia local, ¿sí? Y sistémica, que en realidad son muy poco frecuentes. Sí son muy frecuentes las lipodistrofias, que en realidad alteran la absorción de la insulina, ¿sí? Y lesiones en la piel. Eso pasa porque no sé, las lesiones en la piel, porque por ejemplo no se cambian las agujas, ¿sí? Y eso, recuerden que las personas con diabetes tienen mayor riesgo de dermopatías. Entonces, debemos evitar cualquier lesión en la piel. Entonces, como dijimos, esta aplicación incorrecta nos puede causar lipodistrofia, que van a ver esos globitos que se ven ahí, o el paciente les puede referir que es como una dureza que tiene. No, yo me inyecto acá porque justamente ahí tengo duro y ahí no me duele, y justamente ahí tiene duro, no le va a doler, pero exitosamente tampoco va a actuar la insulina, y lo que le va a ocasionar al paciente es una hiperglucemia. Dijimos que estas son las liposdistrofias, ¿sí? Pueden haber hiperatrofia, ¿sí? Pueden haber hematomas. Entonces, para que no sucedan este tipo de cosas, debemos revisar la zona, debemos hacer el ángulo correcto de inyección. Una insulina bien colocada no tiene por qué quedar hematomas. ¿Cómo vienen las insulinas? El frasco ampolla, que ustedes ya conocen, el Penfield, el FlexPen, el pen de insulina o la lapicera, como suelen decir, ¿sí? Esta es descartable, el ClickStart no es descartable, es donde se coloca este Penfield, al igual que esta Luxura, y la bomba de infusión de insulina. Esto se los puse porque en realidad tienen que saber que hay un puerto, ¿sí? Para colocar múltiples dosis de insulina que se llama iPort Advance, que en realidad yo lo coloco este parche y me dura 3 días. En esos 3 días, si contamos que tenemos una persona con diabetes tipo 1, que se coloca una dosis, por ejemplo, de insulina basal ultralenta por día, más corrige preprandiales con 4 comidas principales, vamos a tener 5 funciones por día. Entonces lo que podemos hacer es evitar esas funciones en cualquier región donde se coloque la insulina y inyectarla por un mismo puerto. ¿Dónde se coloca la insulina? ¿Cuáles son las zonas recomendadas para colocar la insulina? La parte posterior de los brazos, ¿sí? Que nosotros denominamos salero, yo tengo que hacer que el paciente se agarre el hombro, ¿sí? Con una mano. La parte que cae, esta de acá, ese es el salero. Ahí es donde va la insulina, ahí es donde yo tengo celular subcutáneo, ¿sí? Y no acá en deltoides. Para hacer en deltoides, el ángulo tiene que ser muy preciso para traspasar piel y llegar solo a tejido celular subcutáneo. Obviamente, ahí la absorción va a ser inmediata. En la región abdominal va a ser la absorción rápido. También la podemos hacer en la zona, yo le digo, de los rollitos, que también se puede colocar la insulina. Y también el enfermero puede cambiar esta zona de aplicación, por ejemplo, en aquellos pacientes que suelen hacer hipoglucemias a la madrugada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Sugerirle que coloque la insulina en los muslos,
en las piernas, en la cara lateral superior sería, ¿sí? Donde yo puedo hacer un pellizco o un pliegue con 2 dedos, ahí voy a poder colocar la insulina y la absorción va a ser mucho más lenta. Entonces, en lugar de hacerme la hipoglucemia a la madrugada, quizá me la haga después, pero cuando el paciente ya se esté despertando. En la región abdominal podemos sugerirle que divida la misma en 4, ¿sí? Entonces vamos a tener el primer cuadrante la primera semana, en la segunda semana hacemos en el otro cuadrante, y así vamos a completar un mes. Pasa un mes y volvemos al primer cuadrante, donde la zona ya va a estar un poco más recuperada, al igual que en las piernas. Ahora bien, ¿cómo sería la técnica correcta de inyección? Vamos a colocar en los dedos pinza, 2 dedos pinza, no todo, porque si coloco toda la mano, lo que va a pasar es esto. Vamos a levantar piel, tejido celular subcutáneo y músculo. Y cuando yo haga la punción para poder inyectar, corro el riesgo de inyectar el músculo, donde no es la zona de colocación de insulina. La insulina va en tejido celular subcutáneo. Entonces, ¿qué hago? Con 2 dedos pinza, hago un pellizco, un pliegue, eso me va a dar la seguridad de que solamente estoy levantando piel y tejido celular subcutáneo, y el músculo me va a quedar abajo. Entonces no voy a correr riesgo de pinchar el músculo y producir una hipoglucemia. ¿Qué vía? Obviamente, tejido celular subcutáneo. ¿Por qué? Porque el flujo es más escaso y estable. Ahora bien, en el 2009 se hizo un estudio, el estudio del Titán se llama, donde se determinó que el promedio de la piel no mide más de 2 milímetros. Entonces, ¿cuál es la aguja recomendada para los pacientes? ¿Por qué hago mucho hincapié en esto? Porque antes se decía, bueno, un paciente muy obeso le doy una aguja mucho más larga, un paciente más delgadito le doy una aguja más cortita, y esto no es así, porque los estudios dicen que el grosor de la piel no varía con el sexo, la raza, la edad, ni el índice de la masa corporal. Yo recomiendo generalmente las agujas de 4 o 5 milímetros, no más de eso. ¿Cuáles serían los pasos correctos para la administración de insulina? Obviamente las manos bien limpias. Voy a rolar la insulina, ya sea el frasco ampolla o el FlexPen, la lapicera, de esta manera, entre las manos, para que haya una mezcla bien homogénea, ¿sí? Y que quede la insulina NPH, en este caso, bien blanca. ¿Por qué digo rolar entre las manos y no batir de esta manera? Recuerden que la insulina está constituida por diferentes partículas de distintos tamaños, y si yo hago así, se chocan entre sí y se rompen. Por eso lo ideal es hacer esto, rolar. Luego voy a colocar una aguja, voy a cargar 2 unidades de insulina, voy a asegurarme de descartar para purgar que esa aguja esté permeable, ¿sí? Y luego voy a cargar la dosis indicada por el médico. Voy a seleccionar la zona a colocar la insulina, en este caso la región abdominal, la voy a revisar de que no haya ningún tipo de lesión, cicatriz, que no haya ninguna dureza, para poder colocar la insulina de forma correcta. Voy a realizar una buena higiene, voy a agarrar con 2 dedos pinza, ¿sí? Y voy a colocar según si es jeringa y aguja o FlexPen, los ángulos van a ser totalmente distintos. ¿Por qué digo totalmente distintos? Porque ya les voy a explicar en la otra diapositiva qué va a pasar. Una vez que tenemos, inyectamos la insulina, nos quedamos ahí sin sacar el dedo pulgar, contamos hasta 10 y luego retiramos. Lo último que voy a soltar es el pliegue o pellizco. ¿Qué pasa en diabetes gestacional?
En diabetes gestacional hay mayor insulinoresistencia, hay mayor insulina materna, ¿sí? Lo que le tengo que dejar bien en claro a la mamá, que esa insulina materna no pasa al feto de ninguna manera, pero sí pasa la glucosa materna. Y como pasa la glucosa materna, el bebé, bien como va creciendo la pancita, el bebé ya tiene la capacidad, o el feto ya tiene la capacidad de segregar su propia insulina, que dijimos que era la insulina una hormona anabólica, o sea que ese bebé va a ser macrosómico, más grande, ¿sí? Entonces, por eso es que esta paciente debe llevar un control metabólico adecuado. Entonces, va a haber mayor insulina fetal porque ese feto va a segregar mucha más insulina y va a ser mucho más grande, y corro el riesgo de que este feto entre en hipoglucemia al haber tanta insulina segregada. Y obviamente va a ser un bebé macrosómico. ¿Qué insulina se pueden utilizar en el embarazo? Para bolo o correcciones, corriente y aspártica, basal, NPH y detemir o levemir. ¿Qué pasa si inyecto mal? Primero, si inyecto en el tejido intramuscular, la velocidad de absorción es mucho más rápida, ocasiona mayor dolor y me puede causar una hipoglucemia. Y si inyecto a nivel del tejido intradérmico, lo que puede pasar es que no se absorba, entonces nos va a dar una hiperglucemia. Por eso siempre tengo que buscar la forma adecuada de la inyección y el ángulo. Yo les decía, del ángulo va a depender de la longitud de la aguja. En el hospital tenemos este tipo de jeringas, ¿sí? A veces la realidad es que tenemos una jeringa y una aguja 15-5. Entonces, ¿qué voy a hacer? Van a ver que la longitud no es la misma esta que una esta, por ejemplo. Entonces, nosotros, a ver si es una como esta que está acá, o como estas que son con capuchón naranja, el ángulo va a 45 grados. Ahora, si tengo una 15-5, debo hacer un ángulo de 30 grados más o menos, como para pasar piel y llegar a tejido celular subcutáneo y no pulsar el músculo. Como les dije que habían distintos tamaños de agujas para FlexPen, lo recomendable es de 4 o 5 milímetros. Este símbolo significa que no se pueden reutilizar las agujas, lo que pasa es que el bisel se va atrofiando de esa manera, y recuerden que podemos causar lesiones en la piel, y como ya dijimos, los pacientes con diabetes corren mayor riesgo de dermopatías. Lo que vamos a hacer con esto es ir lesionando esa piel y podemos producir también infecciones. Ahora bien, ¿cómo sería la conservación? Vamos a dividirnos acá en dos partes. Por un lado, la conservación de las insulinas FlexPen o pens de insulina o lapiceras, como le quieran llamar. Cuando están sin uso, la vamos a guardar segundo o tercer estante de la heladera, ¿sí? Como en esa manera que yo les estoy mostrando acá. ¿Cuánto me va a durar? Si está encerrada, me va a durar hasta su fecha de caducidad. Es decir, cuando venza la insulina, ahí me va a durar hasta esa fecha. Ahora bien, si yo estoy usando la insulina y justamente estoy usando un FlexPen, lo puedo mantener fuera de la heladera. Es así, me va a durar 28 días desde que lo abro, ¿sí? Calculen que a lo mejor si un paciente como mínima dosis que puedo utilizar de estas FlexPen 10 unidades, recuerden que esto traen 300 unidades, estamos hablando que una lapicera me va a durar 30 días, o sea que estaría bien. Ahora, bien, ¿qué hacemos con el frasco ampolla que tenemos en la internación?
Tratemos de no abrir tantos, porque por ahí vemos que tenemos muchos frascos abiertos. Yo entiendo la situación de la parte de enfermería, que se dividen los enfermeros por sala, y quizás en todas las salas haya personas con diabetes, y bueno, y a todos tengo que colocar insulina, y por ahí hay 3, 4 frascos abiertos, y eso no está bien. La idea es, cuando abran un frasco de insulina, ¿cómo se va a conservar este frasco abierto? Sí o sí, en la heladera. ¿Dónde? Donde le mencioné, en el segundo o tercer estante. Antes decíamos que lo colocábamos en la puerta de la heladera, como lo se ve en algunos servicios, pero ¿qué pasa? Esto es muy variable, la temperatura, porque estamos abriendo y cerrando la puerta de la heladera constantemente. Entonces, esta temperatura varía. Entonces, lo ideal sería es que esté en el segundo o tercer estante de la heladera, el frasco ampolla permanente. Para la colocación, lo saco un ratito antes para que no esté muy helada, porque eso le va a generar dolor al paciente. Una vez abierto este frasco ampolla de insulina, ya sea NPH, ya sea corriente, lo voy a titular la fecha que lo abrí y voy a calcular 30 días y le voy a poner la fecha de vencimiento. Esa fecha que le pongo de vencimiento, mi compañero la debe respetar. A esta fecha me va a durar esta insulina que abrí. Por eso digo que no derrochemos los recursos y no abramos tantas insulinas, no tenemos tantas insulinas abiertas y sin rotulación. Los cuidados de la insulina no la debemos usar cuando estén amarillenta, cuando tengan granulaciones, o cuando, por ejemplo, yo la quiera poner bien homogénea. De esta manera, resulta que se me quedan partículas adheridas a las paredes del frasco. No la debo utilizar. Sé que este tipo de paciente ven mucho en clínica médica, ¿sí? Donde no solamente tienen que hacer los controles de signos vitales, lo hacen siempre en crisis hiperglucémica o en el caso de cetoacidosis diabética. No solamente el enfermero va a tener que controlar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura, medir diuresis y todo lo demás, sino que vamos a tener muy en cuenta este paciente miren cómo va progresando con el tiempo, ¿sí? Cómo va mejorando la osmolaridad, va mejorando todo, ¿sí? Va mejorando el pH, el doctor va a ir suspendiendo las soluciones. ¿Y qué es lo que debo tener en cuenta? En el paralelo de la insulina, solo debo colocar dextrosa, ¿sí? Al 5%. Y lo otro que debo tener en cuenta cuando este paciente la despierte es que seguramente el médico me va a indicar que la insulina subcutánea, puede ser la insulina basal, la LPH, la voy a colocar 1-2 horas antes de la suspensión de la vía periférica. Recuerden, por la farmacocinética de la insulina. Entonces, los cuidados de enfermería para la insulina endovenosa sería que se debe esperar 2 horas para suspender la vía endovenosa, porque si no el paciente se quedaría sin cobertura de insulina y vamos a entrar de nuevo en una crisis de hiperglucemia. Preparar las infusiones para pocas horas, generalmente se prepara 100 mililitros de solución fisiológica con 100 unidades internacionales de insulina corriente, ¿sí? Limitar el volumen muerto, es decir, no agreguen guía al perfus, no le agreguen más guías, que sea lo más corto posible y que vaya directamente a la vía, ¿sí? Cada vez que preparen la solución, el cambio debe ser completo, es decir, el set de administración, cambiarlo todo. Evitar colocarlo, dijimos, con otras soluciones que no sea dextrosa. ¿Para qué? Para que no haya interacción entre esas soluciones y para que no haya incompatibilidad farmacológica. Y obviamente
vamos a tener la dextrosa al 5%, como dijimos, por el caso de algún evento de hipoglucemia. Y llegó lo mejor para el paciente, es el alta, ¿sí? Ya puede comer, ya está preparado, ya está consciente para recibir un poco de información más que educación, ya que educación es todo un proceso. Entonces, lo que el enfermero puede hacer es instruir al paciente de cómo colocar la insulina, ¿sí? En qué lugares, y de cómo realizar los controles de glucemia capilar. Eso lo puede hacer cualquier enfermero. Después iniciaremos la parte de educación diabetológica, pero esto es información. Lo que debemos decirle es poco, ¿sí? Porque el paciente está como muy estresado en la internación, más si es un debut diabético, es como mucho el shock del impacto al diagnóstico y demás. Entonces, con que sepa colocarse la insulina, sepa monitorearse, es decir, que escriba y sepa actuar ante una hipoglucemia, con eso estamos bien, y el proceso de educación terapéutica lo realizaremos de a poco. Espero les haya sido clara esta información. Muchas gracias.